Economista y analista político. Raúl, bienvenido al programa, gracias. Gracias, Félix. Y también Rick Díaz, abogado criminalista y además como antecedente fue policía, o sea que también puede darnos otro ángulo más, aportar otro ángulo más a esta conversación que vamos a tener esta noche. Empezamos, Raúl, el índice de pobreza, ¿por qué aumenta si presuntamente la economía está mejor? Mira, si te pones a ver, estas cifras vienen de un estudio del census que se hacen todos los años. Y realmente son estadísticas válidas, o sea, todavía estamos sufriendo las consecuencias de una recesión fuertísima que empezó en el año 2007 y por eso estás viendo que aunque las cosas se están mejorando lentamente, todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa recesión tan fuerte que le pegó a todos los Estados Unidos, pero nosotros particularmente aquí en el sur de la Florida, porque acuérdate que esta es una economía en Miami que históricamente siempre ha dependido de la construcción, del turismo, de la finanza, de 2 o 3 industrias que francamente no emplean mucha gente. Y por ejemplo la construcción, cuando tiene una caída tan fuerte como hemos tenido en los últimos años, pues eso tiene unas consecuencias por todo el condado, un efecto secundario muy importante y se tarda en recuperar. Pero da mucha tristeza ver que realmente Miami es una de las ciudades más pobres en los Estados Unidos, según esta nueva encuesta por parte del census norteamericano. Los ingresos entre los más bajos del país. Miami es una ciudad, no nos referimos al condado, la ciudad de Miami de contrastes. Rick, tú vives en la ciudad de Miami, ¿correcto? Sí. Tú vives en la ciudad. ¿Qué puedes decirnos? ¿Es una ciudad de grandes contrastes? En comparación, por ejemplo, a New York. No, en comparación que tienes áreas muy ricas, con unas entradas muy grandes y otras áreas muy pobres. A eso me refiero. Bueno, sí. Dentro de la ciudad de Miami, por ejemplo, no tanto como en el Unincorporated Dade, pero en la ciudad de Miami, por ejemplo, yo vivo en Coconut Grove, en una zona muy exclusiva que se llama Los Cloisters. Y vas a 2 cuadras de mi casa y la casa quizás más cara vale $100,000. Y las casas en el vecindario mío son de 2 millones en arriba. En algunas zonas tienes casas, como digo, entre 100, West Grove, por ejemplo, 150. Si vas a la pequeña Habana, suben ya 200, 300, 400. Pero yo diría que las casas más caras en Miami, en la ciudad, están más o menos en un área de 2 millones. Creo que no hay ninguna otra área en lo que es el condado Miami-Dade que tenga ese contraste tan acentuado, ¿no? Porque si nos vamos a Coral Gables, nos vamos a Pinecrest, no hay esos contrastes tan grandes como se ven en la ciudad de Miami específicamente. Pero eso siempre se ha visto, Félix. O sea, Miami, el centro urbano de Miami, siempre ha tenido una área que históricamente ha sido muy pobre y desafortunadamente después de décadas de tratar de proveer asistencia pública, centros educativos, lo que sea, todavía no hemos podido romper ese ciclo tan vicioso de que tienes muchachos que se críen en un ambiente en lo cual quizás no hay 2 padres en la casa, hay mucha pobreza, hay drogas, hay crimen, y se crea un ciclo en lo cual los hijos lo que tienen como ejemplo es de vivir en pobreza, de vivir recibiendo un cheque de welfare, de estar traficando en drogas y terminan haciendo lo mismo. O sea, porque no saben otro ejemplo. Sí, es un ciclo, ¿no? Repiten lo que ven. Y es difícil romperlo. Vamos a conocer los números, vamos a ponerles a ustedes en pantalla para que vean ahí en blanco y negro con números específicos lo que dice este estudio, ¿no? El ingreso anual en hogares, $46,946, casi 200 menos que en 2012. Ahí volvemos a la pregunta que te hacía anteriormente de si presuntamente estamos mejorando, cómo se refleja eso, ¿no? Por debajo del índice de pobreza, vamos a comparar Miami con el estado, o sea, el estado de la Florida, y también con la media nacional. Ahí tienen los números. La media nacional 15,8, Miami 17,7, la Florida casi igual, 17%, ahí lo tenían. El tema de los robos, y ahí voy contigo, Rick, crece la cantidad de robos también a lo que son residencias habitadas y desocupadas. De nuevo, esto es ¿por qué? ¿Qué vemos aquí? Bueno, creo que es parte de lo que está diciendo el señor Canosa, y es de que hay una incidencia hay una pobreza en la ciudad de Miami que sigue siendo problemática. Mucha gente en el centro urbano o el casco urbano de Miami no tienen medios, no tienen la educación, no tienen la guía en las escuelas o en las casas.
y hemos visto de una manera casi astronómica subir el incremento de lo que son los robos domiciliarios. Ahí vemos en el esas último año. imágenes, si me perdonas, ahí vemos esas imágenes cuando se va a la Arena de Miami, cuando se va a la Ópera, cuando se va a muchos de estos eventos de élite, pudiéramos decir, en lo que es el centro de la ciudad de Miami. A la salida y a la entrada, literalmente, hay que caminar por encima de toda esta gente que está tirada ahí. Volvemos al tema de los contrastes. Sí, no, sin duda. Y como digo, sin embargo, a una cuadra de estos lugares tienes condominios en lugares como Marina Blue, por ejemplo, al frente de la arena, que pueden valer 500, 600 mil dólares. Y eso es el contraste y eso es lo que particularmente vemos en Miami, que no vemos en otras partes. El tema de los asesinatos, en lo que va de año, eso es algo preocupante. Se han duplicado, vamos a, por ejemplo, 2013, hasta la fecha de hoy, se ha duplicado, y vamos a poner también los números para que ustedes lo puedan ver. El tema de los asesinatos, como ex policía y como abogado criminalista, ¿qué puedes decirnos? Bueno, hemos visto el incremento de los robos domiciliarios subir mucho más que la diferencia de homicidios, pero las dos cosas son alarmantes y son preocupantes. Y creo que en cierta manera la razón y la explicación de eso es porque, hemos visto recientemente decisiones políticas de sacar a policías de sus trabajos de investigaciones y ponerlos en las calles, olvidándonos de que cuando un policía hace una investigación, él entrega ese reporte al buró de detectives y ellos tienen que hacer una investigación. La solución no es uniformar a más gente en la calle. Eso tiene un precio. Eso tiene un precio que no se ve enseguida, se ve con el tiempo. A la larga se ve con el tiempo. Y también el problema de la economía. Miami no se ha recuperado económicamente. Muchas personas no se dan cuenta que todavía esa población pobre de la ciudad de Miami no han mejorado su estilo de vida en los últimos 7 años, desde la recesión. Entonces lo que pasa es que el incremento, ¿cuál es la solución al problema cuando no hay suficiente recurso económico? Robar, es muy sencillo. Y creo que parte del problema también está en que los castigos, las penalidades por estos robos domiciliarios donde no hay armas de fuego, no hay violencia, casi para estas personas vale la pena cometer el delito, porque el castigo es menor. Raúl, el tema de los empleos, ¿se están creando nuevos empleos realmente? La pregunta, y estamos hablando de lo que es ese casco del downtown de la ciudad de Miami, lo que es ciudad de Miami. Se habla mucho ahora de que hay un auge del real estate, de los bienes inmobiliarios, que se están vendiendo de nuevo los condominios en esa área. Hasta donde yo sé, lo que están comprando son extranjeros. Los bancos no están prestando dinero, o sea que ese dinero viene de afuera y es una economía hasta cierto punto ficticia. Así es, pero hasta cierto punto siempre ha sido así, o sea, pero sí hay cierto movimiento en otras áreas de la economía, en la construcción en general, en centros comerciales, o sea, estamos viendo que definitivamente se está empezando a movilizar. La creación de empleos se están incrementando. Sí, pero acuérdate que muchas de esas cifras que uno ve del gobierno, a nivel nacional, por ejemplo, no toma en cuenta el hecho de que ya mucha gente se han visto tan frustrados con el tema económico que ya no están buscando trabajo. Entonces ellos no cuentan en esos números, ¿no? Así que eso es algo que tiene que tomarlo, como dicen los americanos, with a grain of salt, o sea, con mucho escepticismo. Una cosa muy curiosa de este reporte es que el único grupo que ha mejorado económicamente desde el punto de vista de reducir su nivel de pobreza en los Estados Unidos son los hispanos, a nivel nacional. Se te iba a preguntar, ahora que dices eso, ¿los inmigrantes son un factor primordial, importante en el impacto de todo esto? Sí, pero curiosamente los hispanos, como te acabo de mencionar, el índice de pobreza bajó de un 25.6% a un 23.5%. El único grupo étnico a nivel nacional que ha mostrado una mejora durante el último año, que por lo menos nos debería dar un poco de orgullo, ¿no? Pero, sin duda. Eso es a nivel nacional, no necesariamente en Miami, pero definitivamente que es algo positivo en lo cual por lo menos en nuestra comunidad se está viendo que estamos progresando un poco. Todavía hay mucho que mejorar y el problema es cómo crear empleo en nuestra sociedad. Y como te mencioné anteriormente, Félix, desafortunadamente en esta ciudad históricamente siempre hemos dependido de 2 o 3 grandes industrias, el turismo, la construcción, y dependemos, nunca hemos tenido grandes fábricas, grandes centros de manufacturar. Por supuesto, y eso ya no existe en los Estados Unidos. Miami nunca ha sido una ciudad industrializada, para nada. Y no va a ser porque francamente ya todos esos trabajos a nivel nacional se han ido a la China, se han ido a otros lugares. Y las nuevas industrias que se están creando
Por ejemplo, en el sector de manufacturar están usando robots. Así que si uno va a preparar a su hijo para el futuro, debería estar preparándolo para los temas de computación, de tecnología, de ingeniería, porque ahí es donde van a estar los trabajos en el futuro. Y la otra cosa que yo le digo a todo el mundo es, siempre van a haber trabajos para gente que tienen algo que no se puede exportar. Por ejemplo, un soldador, un buen soldador, en este país, en cualquier lugar, se gana $50,000 al año muerto de la risa. Entonces, si tú eres un soldador, si tú eres un plomero, si tú eres un electricista, siempre vas a tener trabajo. Entonces, si tú no vas a estudiar a la universidad, concéntrate en un empleo. Un oficio. Un oficio en lo cual siempre vas a poder conseguir un buen salario. Y esos son algunos ejemplos. Rick, el tema de los indocumentados, los ilegales, la migración que viene fuera de los Estados Unidos, ¿qué impacto tiene? Hablábamos contigo del tema básicamente de los asesinatos, del tema de los robos. ¿Hay alguna correlación entre un tema y el otro? Yo creo que puede haber muchas personas que vienen al país y se sobrepasan de visa o que entran ilegalmente, pues por las medidas y las dificultades que tienen en obtener un empleo legal o hasta ilegal, por ejemplo. No les deja ningún otro recurso que cometer crímenes para poder darle comida a su familia. Entonces, sí, yo creo que de cierta manera hay una parte de ese grupo, otros obviamente logran trabajos legales o hasta ilegales y no tienen que recurrir al crimen. Pero sí, tiene una desventaja y es poder ganar dinero para pagar sus gastos mínimos. Y a veces la única solución es el delito. Termino con esto, el tema de los beneficios del gobierno. Si lo comparamos con 2010, ha crecido casi un 4% más están pidiendo beneficios del gobierno. ¿Eso se debe a qué? Mire, se debe a que hay más necesidades y francamente la política... Pero entonces, ¿quién nos está engañando aquí? Porque lo que recibimos del gobierno federal es que todo está mejorando y esos números dicen lo contrario. No, o sea, fíjate que estas cifras no incluyen ningún tipo de ayuda por parte del gobierno. Estas son cifras nada más basadas en los ingresos que la gente reporta. Sí. Y acuérdate que también aquí en Miami tenemos una economía fantasma, una economía ocultada en la cual la gente trabaja para el cash, ¿no? Así que eso no cuenta en estas cifras. Pero mira, entonces una administración que en los últimos años su objetivo es básicamente de otorgarle más beneficios con la idea de que esos individuos entonces van a votar por los demócratas. Y desafortunadamente es una política que no ha funcionado porque como te estás dando cuenta, seguimos teniendo un nivel de pobreza muy grande en los Estados Unidos y particularmente en el sur de la Florida. Ya para finalizar, una declaración de los encuestadores, esa encuesta está hecha además por Ben Dixon y asociados, dice que Miami está orientada hacia los intereses de los sectores adinerados y no hacia los residentes de a pie. ¿Comparten ese punto de vista? Yo creo que de cierta manera sí. Yo creo que Miami hace lo que yo llamaría un catering muy especial a las personas adineradas y las personas que no tienen el dinero pues no tienen mucha oportunidad en esta ciudad de poder progresar, mi punto de vista. Raúl. Mira, es un problema a nivel nacional. O sea, el cabildeo en Washington siempre es para los que tienen grandes capitales, las grandes industrias. Y es el mismo problema en Miami. O sea, ponte a ver la cantidad de dinero que no hemos gastado aquí en estadios para pelota, para fútbol, para los deportes, proyectos multimillonarios en los cuales el gobierno ha dado básicamente su garantía para, por ejemplo, un centro artístico, ¿no? en el downtown de Miami. Y mientras tanto sigue viendo un gran nivel de pobreza dentro de la ciudad de Miami. Y ese es el problema que realmente siempre hemos enfrentado y no hemos podido buscar la manera de dar la solución. Yo no sé si ustedes comparten este punto de vista, con excepción tal vez de Los Ángeles. Pero uno viaja por Estados Unidos y llega a Miami y yo no recuerdo ninguna otra ciudad donde se vean más Ferraris, más Lamborghini, más Mercedes-Benz que en esta ciudad. Jamás. Y es una cosa increíble. Yo eso lo estoy comentando recientemente en muchos lugares diferentes y es una cosa que yo lo explico. Y no es el narcotráfico. En los 80 en algún momento lo fue. Pero ¿saben lo que es? Es un poco el residuo del narcotráfico. Medicare fraud, Medicaid fraud, Ponzi fraud, toda clase de fraudes diferentes, fraudes de los devoluciones de los impuestos, los income tax fraud que estamos viendo, mucho dinero legal y legítimo que viene del extranjero desde afuera.
Tú te vas solamente en el Bill Lustre Motors o cualquier dealer de carros nuevos, Mercedes, y te sientas ahí media hora y la mitad de las personas que están comprando carros son sudamericanos. Pero acuérdate también la famosa canción esa de Ruben Blades, que es una chica plástica, ¿te acuerdas de esa canción? Y desafortunadamente... Y hay otra que decía, ¿y cómo lo hacen? Pero los latinos hasta cierto punto somos una sociedad plástica, ¿no? Y todo el mundo que está muerto de hambre quiere estar rodando en un Mercedes-Benz, desafortunadamente. A ver, Raúl, ponme un número. Cuando hablamos de clase adinerada, de ingresos anuales, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo? Porque estamos hablando aquí en abstracto, en números específicos. Bueno, mira, la cifra que mencionaron hoy es que el saldo promedio en la ciudad de Miami es alrededor de unos $46,000, que es uno de los más bajos en los Estados Unidos. Tú mencionaste Los Ángeles. El único otro centro urbano que tiene un saldo menor es la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Así que en Miami no estamos en último lugar, pero estamos en el penúltimo lugar en términos de salarios, ¿no? Que no es algo beneficioso. Ahora, al otro extremo, para poder comprarte un automóvil que cuesta $150,000, tiene que estar ganando por lo menos el doble o el triple de eso para hacer los pagos mensuales. Si es que tienes un pago mensual, porque muchos de estos que vienen del extranjero lo están comprando con puro cash. Sí, porque además no tienen crédito, tienen que comprarlo al contado. Eso siempre ha sido lo que estás viendo. Miami es único en ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos tan cerca de Latinoamérica, porque siempre no han entrado capital. Por ejemplo, tuve todos los problemas en Venezuela. Las grandes fortunas de Latinoamérica se han salido de Latinoamérica durante los últimos 20, 30 años y están concentrados en esos bancos que tú ves en problemas, las dictaduras y los problemas económicos en toda Latinoamérica, lo único que han hecho es beneficiar el sur de la Florida. Y si te vas a Fisher Island, ¿con quién te encuentras? Con la mafia rusa en Fisher Island, comprando condominios de 3, 4, 5, 10, 15, 20 millones de dólares, puros rusos en Fisher Island. Gracias a los dos, y yo iba a decir, nosotros aquí trabajando. Gracias, gracias a los dos. Rick, Raúl, muchas gracias por haber estado aquí. Vamos a la pausa. Al regreso, el grupo terrorista ISIS convoca una matanza mundial de ciudadanos occidentales. Pero antes, los dejo con el incidente que ha puesto en la mira los niveles de seguridad en la Casa Blanca. Eso hablamos el viernes aquí, por cierto. El intruso que se coló en la Casa Blanca y provocó su evacuación parcial el pasado viernes llevaba en su auto 2 hachas, un machete y 800 balas de armas de fuego. Omar González, quien era un veterano de la guerra de Irak, consiguió saltar la valla del edificio presidencial con un cuchillo en la mano y aproximarse a la zona del inmueble principal. Aunque el presidente Barack Obama y su familia no estaban en el lugar, el incidente encendió las alarmas y despertó desconfianza por los niveles de seguridad en uno de los lugares más resguardados del mundo.